¿Sabías que, cuando Roma ya parecía un recuerdo del pasado, un solo general logró derrotar reinos enteros con ejércitos pequeños y recursos mínimos? Mientras el Imperio Romano de Occidente llevaba décadas desaparecido, este comandante recuperó ciudades que se creían perdidas para siempre. No gobernó desde un trono ni buscó poder político, pero sus victorias cambiaron el mapa del Mediterráneo. Luchó para emperadores que desconfiaban de su propio éxito y ganó guerras que parecían imposibles en una época de decadencia. Su historia no es la de un conquistador tradicional, sino la de un militar que sostuvo el último gran intento de mantener vivo el mundo romano, cuando todo a su alrededor estaba cambiando. Si te gusta mi video, puedes apoyarme dándole like y suscribiéndote. Empecemos. Belisario nació alrededor del año 500, en una región del imperio donde la guerra no era una excepción, sino parte de la vida cotidiana. Procedía de Tracia, una zona fronteriza expuesta de forma constante a invasiones, saqueos y enfrentamientos armados. Allí, la presencia del poder imperial se percibía sobre todo a través del ejército, más que mediante la administración civil. Crecer en ese entorno significaba comprender desde temprano que la supervivencia dependía del orden, la disciplina y la capacidad de reaccionar con rapidez ante el peligro. A diferencia de los grandes generales de la antigua Roma, Belisario no nació rodeado de privilegios. No pertenecía a la aristocracia senatorial ni a una familia influyente de Constantinopla. Su mundo era el de los soldados profesionales, los oficiales de frontera y las campañas defensivas. Este origen marcó profundamente su forma de entender la guerra. Para él, los recursos siempre eran limitados y los errores se pagaban caros. Desde joven entró al servicio militar en un ejército muy distinto al de siglos anteriores. Ya no existían las grandes legiones permanentes que habían dominado el Mediterráneo. El imperio del siglo VI dependía de unidades más pequeñas, tropas móviles y contingentes reclutados de distintos pueblos. Mandar en ese contexto exigía flexibilidad, liderazgo directo y una disciplina constante. Belisario destacó pronto por su capacidad para mantener cohesionadas tropas diversas y por su atención al detalle. No buscaba la gloria personal. Evitaba pérdidas innecesarias y cuidaba a sus hombres porque sabía que el imperio ya no podía reemplazarlos con facilidad. Esta mentalidad, poco común en una época marcada por guerras continuas, lo hizo destacar ante sus superiores. Su relación con el poder imperial comenzó cuando entró al servicio del futuro emperador Justiniano. No fue una alianza basada en la confianza, sino en la utilidad mutua. Justiniano necesitaba comandantes eficaces para sostener un imperio rodeado de enemigos. Belisario necesitaba respaldo político para ascender en un sistema donde el talento, por sí solo, no siempre bastaba. Cuando recibió su primer gran mando, el imperio ya estaba al límite. Las fronteras orientales ardían, los recursos eran escasos y la idea de recuperar Occidente parecía, para muchos, una fantasía peligrosa. El primer gran escenario militar de Belisario fue la frontera oriental. Allí se extendía el imperio persa sasánida, un estado fuerte, bien organizado y con siglos de experiencia luchando contra Roma. Aquella frontera nunca estaba realmente en paz. Incluso en tiempos sin guerra declarada, los enfrentamientos, incursiones y tensiones eran constantes. Belisario fue enviado a esa región con una misión defensiva clara, impedir que los persas avanzaran en territorio imperial. No disponía de un gran ejército ni de recursos ilimitados. Sus tropas eran diversas y muchas habían sido reclutadas recientemente, lo que hacía aún más complejo mantener la disciplina y la cohesión. En el año 530, cerca de la fortaleza de Dara, Belisario decidió aceptar la batalla. Preparó cuidadosamente el terreno, ordenó excavar trincheras, organizó a sus tropas en profundidad y coordinó el uso de la caballería. La victoria fue clara y obligó a los persas a retirarse. En Constantinopla, el resultado fue recibido como una señal de que el imperio aún podía imponerse a enemigos poderosos. Sin embargo, al año siguiente, en Calínico, la situación fue muy distinta. El combate fue duro, prolongado y costoso. No hubo una victoria clara y las pérdidas romanas fueron elevadas. Belisario evitó una derrota total, pero el desgaste quedó en evidencia.
El resultado global de estas campañas fue ambiguo. La frontera oriental se mantuvo, pero quedó claro que el imperio no tenía la capacidad para derrotar definitivamente a Persia. Cada batalla consumía hombres y recursos que no podían reponerse con facilidad. Dado esto, ambas potencias tomaron la decisión de negociar la paz, lo que trajo como consecuencia para el imperio el pago de altos tributos durante varios años. En el año 532 en Constantinopla, tensiones sociales, económicas y políticas desembocaron en una revuelta masiva. Durante varios días, la ciudad quedó fuera de control. Grandes zonas ardieron, edificios públicos fueron destruidos y la autoridad imperial se tambaleó. En la corte se discutió seriamente la posibilidad de abandonar la ciudad. Fue entonces cuando Belisario, siendo el de mayor rango militar en la capital, recibió una orden desesperada: restaurar el control. Junto a otras fuerzas leales, actuó en el hipódromo, donde se concentraban los rebeldes. La represión fue rápida y brutal. Miles de personas murieron en pocas horas. El trono se salvó y el gobierno central sobrevivió, pero la ciudad quedó marcada para siempre por aquel episodio. Tras la revuelta, Constantinopla comenzó a reconstruirse. Con la capital de nuevo bajo control, el emperador volvió a mirar hacia Occidente. África, bajo dominio vándalo, seguía siendo una de las regiones más ricas y estratégicas del antiguo mundo romano. Belisario recibió un ejército reducido y una flota limitada. No podía permitirse errores. Desde el inicio impuso una disciplina estricta. Prohibió saqueos, castigó abusos y buscó el apoyo de la población local. Sabía que una guerra larga era imposible en esas condiciones. Las batallas decisivas llegaron rápidamente. En Adedecimum y luego cerca de Cartago, derrotó de forma clara al ejército vándalo. Las maniobras fueron rápidas, coordinadas y ejecutadas con precisión. El reino vándalo fue destruido. Cartago cayó casi intacta. África volvió al control imperial. Fue la campaña más exitosa de todo el reinado. Demostró que, en condiciones favorables, el antiguo modelo romano aún podía funcionar. Pero también mostró que esas condiciones eran excepcionales. Por todo esto Belisario también fue nombrado cónsul único en 534. Tras la victoria en África, el objetivo fue Italia. Belisario avanzó con rapidez. Varias ciudades se rindieron sin luchar y Roma abrió sus puertas casi sin resistencia. Durante un breve periodo, pareció que la restauración imperial era posible. Esa ilusión duró poco. Los ostrogodos reaccionaron con rapidez y sitiaron Roma con fuerzas muy superiores. Comenzó entonces uno de los episodios más duros de la carrera de Belisario. Durante meses, Belisario organizó la defensa con recursos mínimos. Reparó murallas, distribuyó tropas y evitó el colapso interno. No fue una defensa basada en grandes batallas, sino en resistencia, organización y control del desgaste. Finalmente, el asedio fue levantado. Roma sobrevivió. Pero los ostrogodos no fueron destruidos. Conservaban amplias regiones del norte y del interior de Italia. Belisario no tenía fuerzas suficientes para ocupar y defender todo el territorio. Tras la defensa de Roma, continuó su avance hacia el norte, conquistando Milán y, en 540, Rávena, donde capturó al rey ostrogodo Vitiges. Antes de la caída de la ciudad, los ostrogodos le ofrecieron el título de emperador de Occidente, propuesta que Belisario fingió aceptar para entrar en Rávena y asegurarla en nombre de Justiniano. Tras estos acontecimientos, Belisario fue apartado del mando en Italia, posiblemente por desconfianza del emperador Justiniano y enviado a combatir a los persas en Siria. Entre 541 y 542 llevó a cabo una campaña sin resultados decisivos, aunque logró negociar una tregua de 5 años a cambio de una importante suma de oro. Cuando regresó a Italia en 544, la situación había empeorado. Los ostrogodos, liderados por Totila, habían recuperado gran parte del territorio y expulsado a los bizantinos de Roma. Aunque Belisario logró retomar la ciudad temporalmente,
la falta de apoyo imperial provocó el fracaso de su campaña. Finalmente fue relevado por Narcés, quien concluyó la guerra, y Belisario se retiró de la vida militar. Tras su regreso definitivo a Constantinopla, Belisario fue distinguido con el cargo de Magister Militum per Orientem. Años más tarde, en 559, tuvo que abandonar su retiro cuando un contingente de cutriguros, comandado por un jefe llamado Sabergán, atravesó el Danubio y penetró en territorio bizantino. Las crónicas imperiales identifican a estos invasores como hunos, y su avance llegó a poner en peligro directo a la propia Constantinopla. Ante la gravedad de la amenaza, Justiniano recurrió una vez más a la experiencia de Belisario y le confió la defensa de la capital. En lo que sería su última acción militar, el general reunió con rapidez a antiguos soldados veteranos que habían combatido bajo su mando, organizó una fuerza improvisada y logró derrotar a los invasores, obligándolos a retirarse más allá del Danubio. En torno al año 563, Belisario fue sometido a un proceso judicial en Constantinopla bajo la acusación de malversación y abuso de poder. Fue declarado culpable y encarcelado, aunque su caída en desgracia duró poco tiempo. El emperador Justiniano terminó concediéndole el perdón, ordenó su liberación y le restituyó su posición en la corte. Permaneció en Constantinopla sin ejército propio y sin influencia real en la toma de decisiones militares. No fue encarcelado. No fue ejecutado. Tampoco fue públicamente deshonrado. Simplemente quedó fuera del centro del poder. Murió alrededor del año 565. Las leyendas posteriores que lo presentan como mendigo o ciego no están respaldadas por las fuentes contemporáneas. Su final fue discreto, silencioso y acorde con un imperio que había dejado atrás las grandes campañas de expansión. Belisario sostuvo Roma cuando parecía imposible, no mediante grandes victorias espectaculares, sino a través de resistencia prolongada, organización constante y control del desgaste. Evitó derrotas que habrían sido irreversibles y mantuvo vivo un proyecto imperial que ya mostraba signos claros de agotamiento. Sin embargo, el Imperio Romano del siglo VI ya no tenía la base humana, económica ni administrativa necesaria para transformar esas victorias tácticas en una estabilidad duradera. Cada éxito militar revelaba una limitación mayor. Cada ciudad recuperada exigía más recursos de los que podía aportar. La campaña de Roma no terminó con una caída dramática ni con una rendición formal. Terminó en agotamiento, empobrecimiento y en la aceptación de un límite histórico. Roma sobrevivió, pero dejó de ser el punto desde el cual podía reconstruirse el mundo romano. Con Belisario terminó el último intento real de restaurar el Imperio Romano en Occidente mediante la fuerza militar. Después de él, el imperio siguió existiendo, pero renunció definitivamente a recuperar el mundo que había perdido. No olvides suscribirte y dejarme un comentario y te dejo esta pregunta. ¿Crees que el Imperio Romano pudo haberse mantenido unido si hubiera contado con más generales como Belisario? Nos vemos en otro video de Crónicas del Ayer Roto.